Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Populismo Ilustrado. En este video me gustaría continuar hablando sobre cómo surgió el fenómeno de los libertarios o de la nueva derecha. En el video anterior estuve hablando sobre los ajustes que deberían llevarse a cabo. Me olvidé de mencionar muchos ajustes que tendrían que realizarse, como por ejemplo remover los subsidios que se les pagan a las escuelas privadas, lo cual me parece un despropósito y un derroche absoluto del gasto. Me olvidé de mencionar, por ejemplo, los subsidios que reciben las iglesias, los cuales también deberían ser reducidos o eliminados definitivamente. Tampoco hablé sobre los sueldos que cobran los jueces, los cuales son disparatados y absolutamente un despropósito y que deberían ser reducidos. Bueno, esos son todos los ajustes que yo considero que la política debería llevar a cabo, ¿no? Para reducir el déficit fiscal y para que de esa manera se les puedan otorgar exenciones a las pymes y para que de esa manera también se les cobren menos impuestos a la gente pobre o a la gente de clase media. En este video voy a hablar sobre cuáles son las razones que yo considero que impulsaron o por las cuales la nueva derecha llegó a ser tan popular como lo es hoy en día. La nueva derecha está representada por dos tipos de libertarios, podríamos decir, ¿no? Los conservadores y los paleolibertarios. Pero ¿y cómo cobró tanta popularidad esta nueva derecha desde el año 2018 en adelante? Bueno, primero tenemos que diferenciar a esta nueva derecha de la derecha tradicional, la cual vendría a ser la centro derecha o la derecha soft, por llamarla de alguna manera. Esta nueva derecha, que estaba representada por estos personajes, se diferencia de lo que puede proponer un partido político como el macrismo, como Cambiemos. Principalmente se diferencia en tres aspectos. En primer lugar, proponen un mayor grado de liberalismo económico extremo. En segundo lugar, abogan por un conservadurismo político mucho mayor y más marcado, en el sentido de que sus expositores plantean que, por ejemplo, el feminismo es el cáncer de la sociedad, a diferencia de Macri, el cual podrá ser un misógino, pero sin embargo no le otorgó casi nada de importancia a la cuestión del feminismo. Y la última diferencia estribaría en que esta nueva derecha intenta persuadir a las personas a través de silogismos, los cuales aparentan ser muy lógicos y coherentes, en lugar de tratar de persuadirlos a través de la apelación a la emoción, tal y como lo hizo y lo continúa haciendo Mauricio Macri, el cual sigue los consejos de Durán Barba. El macrismo apelaba a las emociones positivas de la esperanza y fomentaba la ilusión, aunque también incentivaba la bronca, pero la bronca contra el kirchnerismo, en lugar de avivar la ira contra los políticos en general. De hecho, el PRO reivindicaba la política, pero a lo que ellos entendían como la buena política, la política noble, la cual básicamente consistía en realizar obras públicas estéticamente vistosas y al mismo tiempo inútiles, para así encandilar a los porteños, mientras los pobres no recibían ningún tipo de asistencia. Ellos reivindicaban a la política superficial. En cambio, el discurso de la nueva derecha es antipolítico per se, y es por ello que aparenta ser anarquista, mejor dicho, anarcocapitalista y por ende antisistema. Un partido de centro derecha o neoliberal como Cambiemos es un partido que cree en la intervención del Estado, en la economía, pero siempre y cuando el Estado intervenga para ayudar a los ricos y las grandes empresas, en detrimento de las clases medias y bajas.
o siempre y cuando esta intervención consista en financiar proyectos frívolos como construir obras públicas como la bicisenda o el Metrobús, es decir, obras que no impliquen modificar las condiciones en las que se encuentran las personas de clase baja. También hay una cuestión muy importante, y es que el PRO ensalzaba todo el tiempo el discurso colectivista de que juntos podemos avanzar. Es decir, que el discurso del PRO era esencialmente colectivista, apelaba no al individuo, sino que apelaba a toda la sociedad, y el objetivo de ese discurso consistía en que el espectador se sintiera parte de algo más grande, de que se sintiera parte de la transformación que Macri iba a llevar a cabo en la Argentina. En cambio, el discurso de los liberales es bastante individualista y apela al individuo. Como bien dijo Milei en un discurso, yo no vine a guiar corderos, sino que vine a despertar leones. Es un sentido absolutamente distinto al discurso del PRO. No quiere generar algún tipo de unión colectiva, sino que quiere generar un despertar individual. Además de que el objetivo discursivo del PRO también consistía en ensalzar, también endiosar, idealizar la idea de una república, y de una república que podía ser posible. Es decir, los miembros de Cambiemos hablaban principalmente de la república y de que íbamos a vivir en un país republicano. Vendían la idea y proponían la idea de instaurar una república cuasi perfecta, transparente, en la Argentina. Es decir, que apelaba más a un discurso que ensalzaba la institucionalidad. En cambio, Javier Milei directamente tiene una propuesta mucho más materialista, en el sentido que ya directamente propone que la gente no se muera de hambre, y sus propuestas versan más sobre la economía que sobre la república y la organización de los tres poderes del Estado. Estas diferencias entre ambos discursos también se debe a que el contexto económico en el cual Macri ganó las elecciones era completamente diferente al actual. Mientras que en 2015 la Argentina tenía uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica, actualmente tenemos uno de los salarios más bajos de la región, además de que estamos atravesando por una crisis económica garrafal como consecuencia de las políticas económicas del macrismo y de la pandemia. Por tanto, es lógico que el discurso de Macri en aquel momento no haya consistido en despotricar contra el gobierno de Cristina Kirchner para echarle la culpa de la pobreza, para luego proponer algún proyecto para disminuir la pobreza. El discurso de Macri no versaba tanto sobre la pobreza porque, si bien la pobreza existía durante el gobierno de Cristina, lo cierto es que naturalmente era mucho más reducida en comparación con la pobreza actual, por lo que resultaba algo ilógico que el discurso consistiera en quejarse sobre los niveles de pobreza. Es por eso que el discurso de los candidatos de Cambiemos no consistía tanto en prometer que la pobreza se iba a reducir, sino en generar bronca contra el kirchnerismo por razones éticas y morales. El discurso de Juntos por el Cambio generaba odio hacia Cristina y hacia todo el kirchnerismo, apelando a la crítica moral. Los macristas principalmente criticaban a Cristina porque era una corrupta, en lugar de criticarla porque había elevado los niveles de pobreza. Los miembros de Juntos por el Cambio despotricaban contra Cristina por sus modales, por su beligerancia y principalmente por su personalidad, en lugar de criticarla por el hecho de haber o no elevado los niveles de pobreza. No voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. Es que en sí la pobreza no resultaba ser una cuestión demasiado importante para un partido como Juntos por el Cambio, y justamente en ello radicaba la diferencia entre Cambiemos y el Partido de los Libertarios. Los libertarios hicieron énfasis en acusar al gobierno de Macri y al gobierno de Alberto por haber aumentado la pobreza. Milei se la pasa hablando sobre la pobreza y le otorga una importancia bastante considerable a los pobres, al hablar constantemente sobre ellos. Es por eso que podríamos aseverar que el Partido Libertario no esgrime un discurso de odio hacia el pobre como lo hacían los integrantes de Juntos por el Cambio, cuando estos criticaban a los pobres porque podían acceder a más lujos gracias al kirchnerismo.
un discurso que provocaba que incluso los pobres sintieran deseos de votar a Cambiemos para persuadirse a sí mismos de que no eran pobres, ya que estaban votando a un partido que representaba los intereses de los ricos, porque actualmente ya no se podría esgrimir ese discurso, debido a que lamentablemente los pobres ya no pueden acceder a esos placeres materiales, dado que estamos atravesando por una crisis económica, y es por eso que los libertarios comenzaron a quejarse del gobierno, porque según ellos el gobierno había multiplicado a los pobres. Pero cabe destacar que no protestaron contra el gobierno con el objetivo de reclamarle al gobierno que disminuya la pobreza, sino que utilizaron a los pobres para argumentar que los políticos siempre son y serán unos inútiles porque son incapaces de reducir los niveles de pobreza. Este discurso antipolítico no podría haber sido impartido durante el gobierno de Cristina, ya que Cristina había logrado disminuir la pobreza durante su mandato. Así que a los integrantes de Juntos por el Cambio no les quedó otra opción que criticar el kirchnerismo por haber beneficiado a los pobres, supuestamente a costa de la clase media y la clase alta, incentivando así el odio de clase, en lugar de criticarlos por haber aumentado la pobreza. Mientras que los libertarios, en cambio, sí pueden criticar al kirchnerismo por considerar que sus representantes son unos empobrecedores. Cambiemos constituye un populismo para ricos consistente en utilizar el poder y los recursos del Estado para beneficiar a los ricos en detrimento de los pobres. En cambio, en teoría, los libertarios directamente se oponen a que el Estado intervenga en la economía para ayudar a los pobres o a los ricos. Otra diferencia entre ambos partidos radica en que el PRO jamás se ha definido ideológicamente a sí mismo. El PRO siempre lo evitó, mientras que el Partido Libertario ha adoptado una postura radicalmente opuesta, definiéndose políticamente desde un primer momento, como lo haría cualquier partido radical y extremista. El PRO directamente proponía que había que terminar con la grieta ideológica, mientras que el Partido Libertario generó otra grieta distinta, la grieta entre la clase política y los ciudadanos. Esta nueva derecha no convence a las personas mediante argumentos porque estos sean lógicos, sino porque el hecho de ganarle un debate a una persona considerada como progre, entre comillas, suele generar un sentimiento de superioridad que provoca que una persona piense que es más inteligente y superior al resto solo porque pertenece a esta nueva derecha. Mejores. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Pero ¿por qué ciertas personas se creen más inteligentes solo por pertenecer a esta nueva derecha? La respuesta es muy simple, se debe a que sus fundadores y principales voceros son bastante astutos para ganar debates y es por eso que se piensa que son inteligentes, en lugar de pensar que en realidad sus adversarios siempre fueron muy tontos. Al seguidor promedio de estos gurúes de la derecha simplemente no le importa si lo que dicen sus ídolos es estúpido o falaz, siempre y cuando estos parezcan ser intelectualmente superiores al resto. En efecto, mientras que estos voceros de la nueva derecha sostienen que los progres son progres porque quieren sentirse moralmente superiores a otras personas, yo expondré la tesis de que estos fanáticos de la nueva derecha son fanáticos de la nueva derecha solamente porque quieren sentirse intelectualmente superiores al resto. Pero, si es que los progres son tan estúpidos, como dicen serlo, entonces, ¿por qué razón halagan tanto a sus gurúes cuando les gana a los progres en los debates? ¿Por qué consideran que son inteligentes solo porque derrotaron a unos contrincantes a los cuales ellos mismos consideran como unos imbéciles? ¿Cuál es el mérito que encuentran en el hecho de ganarle a un estúpido? En definitiva, lo que distingue a la alt-right de la antigua derecha no es la ideología política, puesto que en definitiva esta última también defiende al clásico Estado gendarme, sino que lo que diferencia a estas dos corrientes de derecha es la manera de defender sus ideas. La nueva derecha ya no pretende defender a los ideales conservadores desde el misticismo o a través de la moralidad religiosa, sino que por el contrario los representantes de la alt-right o de la nueva derecha intentan defender a estos ideales mediante la razón o bien a través del ingenio retórico basado en falacias lógicas. Es por eso que es más que necesario que la izquierda o el peronismo recuperen su tinte racionalista para que así sus representantes traten de persuadir a la gente en lugar de subirse al pedestal de lo políticamente correcto, para dictar como si fueran santos inquisidores qué es lo que está moralmente bien y qué es lo que está moralmente mal.
Lo preocupante es que, aunque lo intento, no puedo encontrar a nuevos intelectuales de izquierda que sean capaces de rebatir los argumentos enunciados por estos nuevos intelectuales de derecha. Y esto ya pasa desde hace tiempo. ¿Por qué motivo no existen tantos intelectuales de izquierda como en otros tiempos? Tengo algunas hipótesis que podrían ayudarnos a explicar este evidente declive de los intelectuales de izquierda. La primera hipótesis radica en que los partidarios de la izquierda únicamente se han abocado a realizar marchas. Es obvio que los apólogos de la izquierda son los únicos que realizan movilizaciones sociales masivas y esto está perfecto. El problema es que estos intelectuales han tomado la decisión de ocupar todo su tiempo en efectuar estas marchas y se han olvidado de discutir sobre la validez de sus propios ideales. Esto fue lo que conllevó a que se olvidaran de efectuar los análisis académicos pertinentes que sirvieran para fundamentar la postura de la izquierda. Este hecho es una consecuencia inexorable de que la izquierda no haya podido actualizarse, de manera tal que sus apólogos siguen creyendo que la mejor manera de influenciar al pueblo consiste en efectuar marchas callejeras en lugar de exponer los fundamentos de sus ideas con el objetivo de persuadir a la población. Este es un craso error. Actualmente, los medios de comunicación virtuales suelen ejercer una influencia mucho más potente que las marchas que se efectúan en el mundo real. Y lo que sucede es que actualmente las personas suelen estar muy desconectadas de la calle, a diferencia de lo que sucedía en épocas anteriores. Hoy en día el ser humano se convirtió en un espécimen que percibe la realidad a través de la perspectiva de los medios virtuales, en lugar de percibirla a través de su contacto directo con la realidad. Somos animales políticos, pero también somos animales virtuales, y los hechos avalan mi hipótesis, ya que actualmente estos nuevos intelectuales de derecha no han obtenido la popularidad y el reconocimiento que hoy poseen a través de la realización de marchas, protestas, etc., sino que han obtenido esta popularidad a través de su aparición en diversos canales como YouTube y a través de varias plataformas virtuales. Lamentablemente no existe casi ningún intelectual de izquierda que posea un canal de YouTube, por ejemplo, y tal vez esto pueda deberse a que los zurdos han subestimado a estos formatos digitales al observarlos con el desdén y la arrogancia de alguien que cree estar por encima de las costumbres modernas. Los zurdos han subestimado la tecnología en una era en donde reina la tecnología. Pero este no ha sido su único error que han cometido en el pasado, porque también se han encargado de meter la pata al haber reemplazado a los intelectuales por militantes incultos. Esto ocasionó que no se generaran nuevas ideas y que por ende la izquierda no tuviera ninguna posibilidad de actualizarse. Además de que, al no fundamentar sus planteos, las ideas sostenidas por los zurdos han perdido demasiada credibilidad y legitimidad. La segunda hipótesis subyace en que los intelectuales de izquierda se han tornado en personas demasiado herméticas, ampulosas, académicas, engorrosas, vagas y francamente incomprensibles para el ciudadano promedio. Pero este no solo es un problema atinente a la comunicación de las ideas, sino que esta postura tan abstracta y este hábito de especular constantemente ha derivado en que los intelectuales de la izquierda han perdido su tiempo discutiendo sobre el sexo de los ángeles a medida que se olvidaban de las cuestiones más importantes, como lo son los tópicos económicos y las cuestiones científicas. Los últimos intelectuales de izquierda que han recolectado cierta legitimidad en su momento, como Foucault o Deleuze, han planteado hipótesis que, en lugar de basarse en teorías científicas o en silogismos lógicos, se basaban más bien en conjeturas meramente sociológicas o netamente ideológicas. Y es necesario que finalmente despertemos y nos demos cuenta de que actualmente vivimos en un mundo en el cual la ciencia se convirtió en la representante de la verdad en la Tierra, tal y como Dios solía hacerlo durante la Edad Media. Es por eso que todas las hipótesis que no se basen en datos empíricos o en demostraciones aparentemente científicas, inexorablemente van a ser tachadas de infundadas e ilegítimas. A mi parecer, esta hipótesis, por ejemplo, fue demostrada en el debate entre el filósofo de izquierdas Slavoj Žižek y el conservador de derecha Jordan Peterson. En este debate, Peterson expuso diversas críticas sobre el manifiesto comunista de Karl Marx y Engels. Estas críticas, pese a estar disfrazadas de un léxico que aparentaba ser científico, se basaban en hipótesis pseudocientíficas, es decir, en interpretaciones falaces y subjetivas sobre lo que Marx había querido decir. Pero a pesar de todo esto, Žižek no refutó ninguno de estos argumentos, sino que ni siquiera le respondió. En lugar de hacer esto, el filósofo esloveno se abocó a leer un voluminoso ensayo de su autoría en el cual se había explayado sobre varias cuestiones que no tenían nada que ver con el tema que estaba en discusión.
En otras palabras, Zizek prefirió discutir sobre el sexo de los ángeles en lugar de refutar los argumentos derechistas de una manera directa, filosa y precisa. Y lo peor de todo es que Zizek luego se dispuso a reconocer el supuesto triunfo del capitalismo. La única crítica que le hizo al capitalismo consistió en un panfleto ecológico que poseía menos profundidad que una publicidad de Greenpeace. También es preciso reconocer que toda esta horda de liberales llegaron a la fama por el simple hecho de que expresan un discurso que pretende ser racional, verdadero y por ende incuestionable, inmutable e inevitable. Los liberales no exaltaron a la mística de los valores y de la moralidad como hacía Macri, sino que exaltaron otros valores morales y profundamente dogmáticos, es decir, promovieron la moral de la razón. Ellos se autoproclamaron los dueños de la verdad con mayúsculas, pero sostuvieron que no había que venerar a los valores sino la razón misma. Mientras que el discurso macrista se basaba en una exaltación de la verdad religiosa, de la buena nueva, el liberalismo empleó un discurso que idealizaba e endioseaba a la verdad científica, o mejor dicho, cientificista. De esta manera su relato constituye otro gran relato, dado que su relato se manifiesta como incuestionable y absoluto. Y es por eso que, dado que habitamos en un mundo posmoderno, las personas están hambrientas de certidumbre, y por eso muchas de ellas han necesitado abrazar al relato liberal. Este relato que exalta la verdad paradójicamente constituye un relato típicamente posmoderno, en el sentido de que defiende y aboga por una desconcentración del Estado al que ellos consideran como absolutista, acaparador, centralista, etc. Es decir, que están en contra de un absoluto y de toda centralización homogénea. Por lo tanto, su relato termina siendo típicamente posmoderno, dado que al final ellos idealizan al mercado heterogéneo plagado de multiplicidades sujetas a un cambio constante e impredecible, pero también sostienen que debemos confiar en este mercado autorregulador, dado que esto es lo más racional, ya que las razones del libre cambio son incuestionables. La mano invisible es el Dios al que ellos veneran, pero defienden su existencia y su validez mediante argumentaciones que aparentan ser racionales y disfrazan su discurso religioso bajo un léxico cientificista y mediante cifras numéricas en las cuales supuestamente se encontraría la verdad absoluta. De esta manera justifican y le otorgan un sentido al caos inestable de los mercados. Es por eso que los liberales han tenido éxito en esta época, porque consiguieron dotar de sentido el caos y este mundo se encuentra dominado por el caos del posmodernismo, por lo que las personas están dispuestas a aceptar cualquier mentira con tal de tener la esperanza de que la verdad existe. Los intelectuales de derecha se han percatado de que las personas creen que tener la razón es lo mismo que ganar en un debate, y es por eso que plantean sus ideas de una manera simple y entendible para el ciudadano promedio, empleando un léxico carente de términos rebuscados y siempre fundamentando sus explicaciones a través de datos científicos duros que son muy difíciles de cuestionar y muy fáciles de comprender. De esta manera no es extraño que las personas crean que los izquierdistas son unos irracionales, ya que se olvidaron de fraguar argumentos lógicos y únicamente han preferido apelar a las emociones. Desde el Mayo francés que los intelectuales de la izquierda se han olvidado de elaborar nuevas teorías económicas enfocándose exclusivamente en la cultura desde una perspectiva sentimental y cursi, de manera tal que esta materia fue acaparada por los derechistas. Solo basta con leer a Foucault para percatarse de que esta generación de izquierdistas era bastante racionalista y acientífica. En el libro Las palabras y las cosas, Foucault expresa una postura que lo apropincuaba bastante al pensamiento anticientífico, puesto que el argumento central del libro consiste en que la verdad es subjetiva, ya que todos los periodos de la historia han poseído ciertas condiciones subyacentes de verdad, que constituyeron lo que era aceptable, como por ejemplo el discurso científico, aseverando que las condiciones del discurso han cambiado a lo largo del tiempo, de un periodo de episteme a otro. El astuto de Sartre, el cual era un marxista ortodoxo, se percató de que Foucault contagiaría a la izquierda de irracionalismo y perspectivismo, y fue por eso que aseveró que Foucault era nada más y nada menos que la última barricada de la burguesía. Los grafitis que se realizaron durante el mayo del 68 revelan la actitud anticientífica y poética de sus manifestantes, los cuales no eran obreros y laburantes, sino estudiantes de letras demasiado idealistas y muy poco realistas.
Entre esos grafitis podemos leer frases como todo es Dada, como la revuelta y solamente la revuelta es creadora de la luz y esta luz no puede tomar sino 3 caminos, la poesía, la libertad y el amor. Frases como la imaginación toma el poder, digo no a la revolución con corbata, exagerar es el arma, cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. No queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre se compense por la garantía de morir de aburrimiento. Y creo que la evidencia máxima de esta ruptura con el primer socialismo, que se había caracterizado por ser una doctrina económica realista y científica, tal y como la definió Marx, se expresó en el siguiente grafiti: abajo el realismo socialista, viva el surrealismo. Es decir, que los pibes que se sublevaron en el Mayo francés no lo hicieron para reclamar mejores condiciones de vida para los obreros, puesto que los obreros y los trabajadores humildes casi no participaron de esta manifestación, o al menos no la protagonizaron, sino que hicieron esta protesta para expresar su rebeldía cool, que radicaba en ideas sobre la cultura y no sobre la ciencia económica. El izquierdismo se había tornado en un movimiento irracionalista que solo apelaba a lo emotivo. También es verdad que la derecha es muy seductora, y debo confesar que muchas veces me sentí seducido por ella. En primer lugar porque uno suele sentirse más fuerte emocionalmente y hasta físicamente, solo por formar parte del grupo de los líderes y del grupo dominante. Esto es muy seductor. Además, el mero hecho de pertenecer a un grupo de personas de derecha elevaba mi autoestima e inflaba mi orgullo, ya que los miembros de la derecha se muestran como personas superiores a los integrantes de la izquierda, principalmente porque sostienen el discurso de la meritocracia, diciendo que no necesitan de la ayuda de nadie, puesto que son superiores y por eso pueden valerse por sus propias aptitudes, acusando a los izquierdistas de ser niños mimados e inútiles resentidos que necesitan de un papá Estado que los ayude porque son dependientes y llorones, además de acusarlos de envidiosos puesto que ellos están celosos de las riquezas de los miembros de la clase alta, la cual según ellos siempre ha sido obtenida por sus capacidades superiores y no por herencias y suerte. Además, Milei te permite vivir sin culpa, te permite vivir sin pensar en los demás. No te hace sentir culpable por ser egoísta. Al contrario, Milei justifica el egoísmo. Con lo cual, los libertarios son muy seductores. Porque si vos sos libertario, entonces podés ser egoísta sin sentir ningún tipo de culpa. En definitiva, si alguien es pobre, es su culpa por no haber sido lo suficientemente productivo. Dado que se supone que en una sociedad capitalista existe la justicia para todos y todos tienen las mismas oportunidades y las mismas posibilidades, por lo cual uno no se tiene que hacer responsable de la persona a la que le va mal. Por otra parte, si no ayudas a una persona pobre, según en Milei, en realidad solamente estás haciendo un uso legítimo de tu propiedad. Simplemente estás eligiendo no utilizar tu propiedad para ayudar a esa persona, y eso es completamente legítimo. Estás ejerciendo tu derecho a hacer lo que quieras con lo que es de tu propiedad. Ser egoísta no es una acción inmoral, sino que es una acción absolutamente moral porque solamente implica ejercer un derecho natural como lo es el derecho a la propiedad privada. Por otro lado, el discurso de Milei les parece sincero porque Milei no pretende quedar bien con nadie, sino que critica a todo el mundo. Con lo cual, el hecho de que Milei critique a todo el mundo y el hecho de que no quiera herir ningún tipo de sensibilidad les hace creer que lo que está diciendo es cierto, que él es un tipo honesto y sincero, que tiene los cojones o la valentía de siempre expresar lo que piensa, lo cual es una personalidad muy atractiva. Los miembros de la derecha no son idiotas y constantemente tratan de explotar esto. Los miembros de la derecha no venden una ideología, como así tampoco Coca-Cola vende una simple bebida, sino que venden seguridad, racionalidad, éxito económico, belleza, actitud, todo en un mismo paquete. Además de que venden la idea de que sus ideales estructurados que se basan en los valores arcaicos ordenarán la vida de los demás, y es por eso que atraen a tantos jóvenes, ya que estos aún carecen de una vida medianamente ordenada y poseen muchas inseguridades, y también atraen a los adultos, dado que todas las personas están hambrientas de certidumbre absoluta en un mundo cada vez más posmoderno, en donde reina la inseguridad generada por la filosofía subjetivista que brotó de la muerte de los grandes relatos.
Últimamente podemos divisar que hay muchos jóvenes que pertenecen a la alt-right, lo cual al principio nos sorprende por tener ese prejuicio de que los jóvenes suelen ser de izquierda, pero actualmente pensar esto constituye una estupidez, que no se corresponde con la realidad. No hay nadie más burgués que el millennial. ¿Y por qué? Bueno, en realidad esta pregunta es muy fácil de responder. Los millennials son personas que lógicamente poseen una mente globalizada, puesto que poseen una herramienta que les permite conectarse con diferentes países. Esta herramienta es el Internet. El Internet moldea sus mentes y genera que los jóvenes observen todo desde una perspectiva global, y que a veces tengan un mayor conocimiento sobre lo que está ocurriendo en otros países que el conocimiento que pueden llegar a tener sobre lo que pasa en su país de origen, dado que pueden acceder a un sinfín de noticias internacionales. Esto también debilita su nacionalismo, puesto que es lógico que se identifiquen con las costumbres que son propias de otras latitudes, en lugar de nuestras tradiciones de raigambre nacional. También es cierto que los jóvenes siempre van a tener una necesidad de rebelarse contra el status quo, y en ese sentido es cierto que la izquierda durante mucho tiempo dominó lo que podríamos llamar el mercado de las ideas, y se impuso como hegemonía, como status quo, incuestionable. De hecho, es cierto que en las escuelas, por lo general, se les enseña una versión izquierdista de los hechos históricos a los alumnos. Y esto se debe no porque se quieran adoctrinar a los alumnos, sino porque con el paso del tiempo llegamos a ciertos consensos sociales que se impusieron como incuestionables. Es por eso que muchos jóvenes intentan rebelarse contra ese status quo. Además, los libertarios, por lo general, siempre suelen ganar los debates en los que participan. Y esto le resulta muy atrayente a un joven, porque no nos olvidemos de que los jóvenes siempre quieren tener la razón y siempre quieren contradecir a los adultos. Y los adultos por lo general tienen ideas más izquierdistas. De hecho, es usual que un joven se siente identificado con el liberalismo y que tenga largas discusiones con sus padres, los cuales son más de izquierda, no necesariamente comunistas, sino que tienen ideas un poco más progresistas. Además de que los jóvenes también tienen una necesidad imperiosa de ser libres. Los jóvenes no tienen una libertad absoluta, entre comillas, como la podría tener un adulto, sino que los jóvenes están sometidos debido a que todavía no tienen la madurez suficiente o la edad suficiente como para tomar sus propias decisiones. Es por eso que muchas veces se ven sometidos a las decisiones de sus propios padres, por lo que el joven no es muy libre que digamos. Es por eso que esa necesidad de libertad termina ocasionando que los jóvenes terminen apoyando a personas como Javier Milei, las cuales todo el tiempo están gritando que quieren que los demás sean libres, los cuales quieren cuya principal propuesta es la idea de la libertad, la idea de que todos seamos libres. En definitiva, Javier Milei les está proponiendo a estos jóvenes recibir aquello que siempre demandaron, aquello que nunca tuvieron, que es la libertad. Por lo que no es extraño que los jóvenes lo apoyen a Javier Milei, a pesar de que no tengan muy claro qué significa la libertad. Los libertarios también se dieron cuenta de que los jóvenes siempre necesitan rebelarse contra algo. La antigua derecha no les otorgaba esa posibilidad, ya que no planteaba la idea de que la izquierda constituía el status quo, y además no dividía a la sociedad en clases para proponer una lucha de clases, y por tanto un sujeto contra el cual rebelarse. La derecha no se rebelaba contra nadie. En cambio, el libertarianismo logró efectuar esta división entre dos clases, la clase política y la clase no política. De esta forma utilizaron a la dialéctica marxista para diseñar un discurso que aparenta ser revolucionario. Proponen rebelarse contra el Estado al cual consideran como opresor. Pero por supuesto que el liberalismo de Milei solo es una pose falsa que se contradice con la realidad. En los hechos, Milei no es un libertario, pero desde lo discursivo sí que lo es. En los hechos, Milei cobró una ayuda del Estado conocida como ATP, a pesar de que él literalmente consideraba que las ayudas estatales provienen de un robo violento cometido por el Estado en contra de los ciudadanos. Ante estas críticas, Milei intentó defenderse de forma patética, alegando que él no decidió cobrar esa ayuda económica, por lo que él no tendría la culpa de haber cobrado dinero que según él provendría de un robo ilegítimo.
Pero este argumento de Milei no tiene el más mínimo sentido, ya que con ese criterio un empleado de la mafia no tendría la culpa por cobrar una suma de dinero que provino de un robo cometido por esta mafia, ya que él no cometió robo directamente. Como así tampoco un sicario no tendría la culpa de cometer un asesinato debido a que él no lo cometió directamente. Milei podría haber decidido renunciar para evitar cobrar ese dinero robado, pero sin embargo optó por cobrar el dinero de todas formas, tomando la decisión de no renunciar. Con el criterio de Milei podríamos llegar a afirmar que un empleado no tendría la culpa de un robo a pesar de haber cobrado su salario a sabiendas de que este dinero fue obtenido mediante un robo o un asesinato. A pesar de que el empleado, en este caso Milei, no haya cometido el robo directamente, lo cierto es que decidió cobrar ese dinero cuando tranquilamente podría haberse opuesto, tomando la decisión de renunciar para así no trabajar para una organización que está a favor del robo. Es más, Milei tenía la posibilidad de renunciar después de haber cobrado ese dinero, pero al parecer prefirió seguir trabajando para una organización que le pagó con dinero que proviene de un robo, si es que nos atenemos a los postulados de su ideología. Ergo, Milei está a favor del robo. Si bien no tomó la decisión directa de cobrar dinero proveniente del ATP, Milei pudo haber evitado trabajar para una organización que está a favor del robo, y sin embargo decidió seguir trabajando para una empresa que está a favor del saqueo y de la violación a la propiedad privada. ¿Acaso Milei no sabía que la empresa para la cual trabajaba iba a cobrar el ATP antes de que esta empresa tomara la decisión de aceptar el ATP? Es más, si Milei realmente está en contra del robo, entonces debería haber tomado la decisión de renunciar en el preciso momento en el cual la empresa decidió recibir el ATP, para que de esta forma no pueda ser beneficiado por el dinero proveniente de un robo. Los libertarios votan a Javier Milei, el cual es empleado de Eurnequian. Eurnequian es un empresario que tiene una empresa que construye obras públicas. Milei dice que quiere eliminar la obra pública porque es la meca de la corrupción. Milei dice que cree que los impuestos son un robo, pero él intencionadamente se beneficia de ese robo. Soy el economista jefe de un grupo de importantes muy importante. Empresas, ¿no? Sí, exactamente. Aeropuertos 2000, ¿lo tenés vos? Es una de las empresas del grupo donde yo soy economista jefe. Le mandamos un abrazo al señor Eurnequian, amigo mío, querido amigo. Sí. Un grande, grande. Un verdadero empresario. Ya que la empresa para la cual trabaja es financiada por el Estado mediante una concesión. Por tanto, según sus propios parámetros, Milei sería un chorro, un corrupto y un mafioso chupasangre que cobra dinero de nuestros impuestos. Es un mafioso porque él deliberadamente tomó la decisión de trabajar para una empresa que se financia mediante el robo, por lo que su objetivo siempre fue alimentarse de los impuestos de los ciudadanos. Yo les pregunto, ¿acaso una persona que está en contra del robo decidiría trabajar para un criminal que comete robos? No, por supuesto que no. Por no mencionar que Milei expresamente dijo que no va a retirar los planes sociales, lo cual se contradice con su discurso, de que no se puede hacer caridad a punta de pistola, aunque los necesitados estén muriendo de hambre. Milei primero dijo que no había que hacer caridad a punta de pistola y ahora se pronuncia a favor de la misma. Evidentemente Milei no es un liberal, solo es un oportunista. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video de Populismo Ilustrado. Tengo que pagar la cuenta, no quiero que te drogues. ¿Me comprendés? Claro. ¿Por qué? Porque no quiero pagar la cuenta. Entonces, son las restricciones que empiezan a tener la vida real. Pero entonces no te importa él, te importa vos. Obvio que me importa mi propia persona. Es decir, pero vos podés estar bien si él está mal. Mirá, el responsable de mi felicidad soy yo. Es decir, si él... Pero yo, ¿quién soy para meterme qué él hace con su vida? Si él se quiere drogar, que lo haga. Digo, ¿quién soy yo para determinar? Mira, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y eso incluye el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y él puede hacer con su vida lo que se le dé la gana mientras que no agreda al resto, porque lo que está subyacente es el principio de no agresión. Mientras que vos hagas algo que no agrede al resto, es decir, ejemplo, XX se quiere suicidar. Problema de él. ¿Me comprendés?